Las centrales sindicales celebraron el Día del Trabajo. En contraste, 4.500.000 personas no tienen empleo formal en el Ecuador. El Buró Federal de Investigaciones, FBI, entrenará a la policía ecuatoriana contra el terrorismo. 24 muertes violentas durante el feriado en Guayaquil, incluyendo la matanza del sábado en la noche. Mañana arranca en el país la campaña de vacunación contra el sarampión, la rubeola y la poliomielitis. Independiente del Valle y Aucas jugarán como visitantes en la Copa Libertadores de América. Esta noche, Alfonso Espinosa de los Monteros presenta su último noticiero en Ecuavisa. Ecuavisa rinde homenaje a la figura que durante 56 años representó a lo mejor del periodismo nacional. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Les saludo desde mi último televistazo. Acompáñenme hasta el final, cuando les diremos nuestra despedida formal. Ahora pues lo más importante, que son las noticias del día. Trabajadores de las centrales sindicales se movilizaron este 1 de mayo en todo el país. La seguridad, la falta de empleo, la pobreza, la lucha contra la corrupción estuvieron entre las exigencias de quienes hoy levantaron su voz por mejores condiciones laborales para los ecuatorianos. Hernán Higuera lo muestra. En Quito hubo 2 marchas. La convocada por el Frente Unitario de los Trabajadores, que partió desde la Caja del Seguro Social y avanzó por la calle Guayaquil en el centro histórico de Quito, y que llenó 6 cuadras a paso lento. Que haya más legalidad aquí en nuestro país y que ya no haya tantas matanzas de eso, y que el gobierno se porte un poco más sensible con nosotros. Diferentes manifestaciones para pedir políticas de estabilidad laboral, alzas salariales y la lucha contra la corrupción a escala general y particularmente dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No ha existido durante muchos años esta alza de sueldos, y la canasta básica sobrepasa los sueldos que cada uno de nosotros laboramos. A la misma hora, desde el Parque El Arbolito, partió hacia la Plaza de Santo Domingo la recientemente creada Confederación de Trabajadores Solidaridad Ecuatoriana. Los no adheridos al Frente Unitario con otras exigencias. En Guayaquil, en cambio, las manifestaciones fueron dispersas. Centrales sindicales y grupos de trabajadores se concentraron unos en el Parque Centenario. Lo de siempre, que nos den una mejor estabilidad laboral. Se movilizaron representantes del Frente Unitario, crítica del régimen y de la Central Única de Trabajadores CUT, moderada. El Parque San Francisco fue el sitio de concentración final, donde los discursos por las reivindicaciones de maestros, jubilados y las personas con capacidades especiales variaron de acuerdo a cada gremio. El centro de Cuenca se vistió de color y unidad de los trabajadores. También allí pidieron un freno a la corrupción y que exista seguridad en el país. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo seguro en este país. No han podido resolver el tema educativo ni el tema de la salud. Así fueron las marchas del 1 de mayo. No se reportaron incidentes. El Palacio de Gobierno en Quito estuvo cercado y algunos comerciantes aprovecharon la jornada de movilización para obtener un ingreso económico momentáneo en el Día del Trabajo. Miles de ciudadanos también padecen la falta de empleo. Buscan, con oficios o ventas informales, subsistir ante difíciles circunstancias en sus vidas. Aquí están los rostros del desempleo. Uno perdió ahora el trabajo, jodido, 3, 4, 5 meses en la casa. Y así estamos bastantes personas, que yo he conversado igual con compañeros, dicen, ¿qué tal, cómo estás? Chuta, mi hijo aquí desempleado. Yo anteriormente tenía una zapatería, pero ahí me dediqué a cuidar el carro y ahí me gano un sustento unos 20, 15 dólares diarios. El trabajo es bastante duro, apenas cuando hace sol, hay que aguantarse todo el sol. Y si llueve lo mismo, hay que darle. Todo lo que está pasando con el país, eso ha dificultado mucho para el empleo que hay aquí, la falta de empleo.
Así como yo, hay miles de personas que estamos desempleados, somos padres de familia, tenemos hijos en las escuelas, pagamos arriendo. Mi oficio es la albañilería, pero ¿qué pasa? Que ahorita ya con la edad que tiene uno, ya le ven que ya no casi un poco lo contratan. Pues ahora yo trabajo haciendo un servicio de limpieza de alcantarilla, así, por ahí, dándole gracias a Dios más que sea, me gano el sustento. Yo tengo 45 años y he tratado de dejar hoja de vida y lo que me dicen es que lo necesitan joven y si no, que sea polifuncional. Pero para una persona de mi edad prácticamente no hay empleo. Entonces uno como sabe trabajar hay que meterse en lo que sea porque la desesperación es tener algo de plata para poder sobrevivir. Me dedico a la venta de helado. Yo soy obrero, pero actualmente no había empleo para la construcción. El 2018 para acá no supe lo que era un trabajo fijo. El FBI capacitará a la policía de Ecuador para enfrentar a grupos considerados terroristas. Además de las unidades de élite, 1.700 uniformados de la Unidad del Mantenimiento del Orden serán armados y equipados. Paul Romero con el tema. La policía reorganiza y capacita a las unidades tácticas para enfrentar al terrorismo. 1.700 uniformados de la Unidad de Mantenimiento del Orden recibirán armas, entrenamiento y capacitación internacional, lo reveló el comandante Fausto Salinas. Esta cooperación va a venir del FBI, específicamente para el personal preventivo que va a iniciar capacitación y entrenamiento en técnicas de operaciones policiales, combate cercano y también de toma de objetivos y resolución de emboscadas. El FBI es una de las principales organizaciones de investigación criminal, lucha antiterrorista y contraespionaje de Estados Unidos. Estos policías se sumarán a las unidades tácticas como los grupos de intervención y rescate, de operaciones especiales, móvil antinarcóticos, que tienen experiencia en la lucha contra las bandas de delincuencia organizada, ahora consideradas terroristas. Este lunes el mando de la institución presentó la capacidad operativa que tiene la policía para enfrentar a las agrupaciones criminales. Cuentan con fusiles, vehículos blindados, robots para la ubicación y manipulación de explosivos, trajes antibombas donados por Estados Unidos para detonaciones controladas, drones para supervisión y vigilancia, equipos de comunicación. El ministro del Interior, Juan Zapata, señaló que la orden del gobierno para la fuerza pública es atacar sin contemplaciones a las bandas criminales. Hacer el uso de las armas letales cuando obviamente se lo tenga que hacer, siempre estaremos amparados de la ley, pero yo creo que el país requiere fuerza, la fuerza coercitiva del Estado no puede perderse jamás en ningún centímetro del territorio ecuatoriano. Las operaciones se realizan de forma coordinada con las Fuerzas Armadas a escala nacional, después de la decisión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que declaró al terrorismo como una amenaza a la seguridad integral. Durante el feriado del Día del Trabajador, 24 personas fueron asesinadas en la zona 8 comprendida por Guayaquil, Durán y San Borondón. Solo en el suburbio de la urbe se registraron 15 crímenes que, según la policía, estarían vinculados al tráfico de drogas. Este domingo, 2 hombres fueron baleados en las calles 35 y Callejón Parra, en el suburbio de la urbe, mientras conversaban afuera de un domicilio. Se pudo observar que uno de ellos tenía aproximadamente de 20 a 22 impactos. Este ataque ocurrió frente a la casa donde velaban los restos de uno de los 3 hombres que fueron asesinados la noche del sábado. La policía investiga si estos 2 casos tendrían alguna relación con la masacre ocurrida también la noche del sábado en la 14 y Gómez Rendón, donde 10 personas fueron acribilladas por un grupo de hombres armados con pistolas y fusiles que llegaron en una camioneta. 4 de las víctimas registraban antecedentes penales. El jefe policial de la zona 8 no dijo qué banda cometió el crimen múltiple, pero habló de la principal hipótesis que manejan. Creemos que se trata de una lucha de los grupos delincuenciales organizados. Se dedicarían al tráfico de drogas. De acuerdo con la policía, durante este feriado, 24 personas fueron asesinadas. El ex coordinador de Pachacutic, Marlon Santi, afirma que la CONAIE ha terminado con la unidad del movimiento. Mientras tanto, Cecilia Velázquez desconoce el triunfo de Guillermo Churuchimbi y esperará el resultado de las impugnaciones antepuestas ante el Consejo Electoral de la agrupación política.
Tras 27 años de vida política del movimiento Pachacutic, este fin de semana durante sus elecciones por primera vez y con violencia se mostró lo profundo de su división interna. Los desmanes en las elecciones internas se dieron porque Leonidas Issa intentó ingresar a último momento a la lista de votantes a personas que no son adherentes del movimiento. Eso abrió más las heridas en el movimiento indígena. En el padrón electoral deben estar personas que son adherentes, pero el presidente Leonidas Issa pedía la incorporación y al incorporar nuevos electores dentro del padrón electoral ya rompe la lógica de tener validez de este proceso. Marlon Santi, coordinador saliente de la organización, asegura que los indígenas están perdiendo su movimiento. Toca decir a nuestra militancia que el movimiento Pachacutic está captado por representantes de la Revolución Ciudadana que son también parte del movimiento indígena. Advierte que en el 2025 se verán los intereses del que tiene Issa al imponer a Guillermo Churuchumbi como coordinador político. Él obtuvo 355 votos de 1.500 delegados. Y así se apoderaron del movimiento. Vea, lo que pase con Pachacuti, con el movimiento indígena, es responsabilidad del señor Issa, Leonidas Issa. Él es el responsable si el movimiento crece o el movimiento se va al suelo. La candidata Cecilia Velázquez, que logró 290 votos, denunció que, a más de agresiones físicas y psicológicas, el padrón tenía inconsistencias. Incluso ella no constaba. Definitivamente no es legal y además el Tribunal Electoral tenía que haber esperado las 24 horas que dice el reglamento para proclamar los resultados, cosa que no lo ha cumplido. Su equipo impugnará los resultados para impedir que Churuchumbi llegue al cargo con ilegalidades. Las impugnaciones se han hecho ante el Tribunal Electoral del Movimiento Pachacutic y este martes se cumplirá el plazo para saber si se mantiene la elección de Churuchumbi o se realiza un nuevo proceso. Y en el corte comercial y después, las brigadas de vacunación del Ministerio de Salud están listas para iniciar la campaña a escala nacional contra el sarampión, la rubiola y la poliomielitis. Les contamos. Personal del Ministerio de Salud se alista para el arranque de la campaña de vacunación contra el sarampión, la rubiola, la poliomielitis. Bessie Granja cuenta que a escala nacional 3.700.000 niños serán inoculados. Hasta la unidad educativa Ileana Espinel, ubicada en el norte de Guayaquil, llegó el pasado viernes una brigada de vacunación del Ministerio de Salud. Lo hizo para verificar junto con las autoridades de ese centro de estudios que todo esté listo para este martes 2 de mayo, cuando a escala nacional arranque la campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola y polio, que se intensificará en las escuelas. En nuestras primeras 6 semanas, la población cautiva es casualmente todas las unidades educativas a nivel nacional. Pero no son los únicos lugares a donde acudirán los brigadistas. También está previsto que inmunicen a niños de guarderías y de los centros de desarrollo infantil. A escala nacional, 3.700.000 niños de entre 1 y 12 años serán inmunizados. El Ministerio de Salud cuenta con más de 80.000 personas que participarán en estas jornadas. La campaña se extenderá hasta el próximo 9 de julio. Una vía colapsó en la comuna Casas Viejas, ubicada en la vía a la costa. La fuerte lluvia de este domingo provocó el desbordamiento del río Aneta. Más de 6.000 personas están afectadas. Veamos. Se trata de la única carretera de ingreso y salida en la comuna de Casas Viejas, en el kilómetro 22 de la vía a la costa, en Guayaquil. Allí el desbordamiento del río Aneta tras la fuerte lluvia de este domingo provocó el colapso de esta vía, generando una emergencia que movilizó a más de 40 bomberos del puerto principal. Un carro alcanzó a pasar cuando el puente se fue y en realidad hay mucha gente todavía por pasar. Ahora los habitantes deben caminar entre las piedras, evitando caer para movilizarse a otros sitios. En la comuna de Casas Viejas viven aproximadamente 6.000 personas.
Guayas es una de las provincias más afectadas por la época lluviosa. Un bus con 17 pasajeros cayó en un río en un recinto que está en los límites entre Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas. Con imágenes de nuestra cadena aliada Saracay TV, tenemos un reporte. Un bus de la cooperativa Reina del Camino iba desde Esmeraldas hacia Manta, cambió su ruta y fue por una carretera del recinto 29 de septiembre. Sin embargo, el puente de 86 metros que había en la ruta cayó el 18 de marzo debido a la fuerza de la corriente. El chofer no sabía que el vehículo con 17 pasajeros se dirigía hacia el Río Blanco. Al chofer segundero le di que conduzca de Quilindé. No se percata, en vez de ir largo se cogió a la derecha y otra que no hay señalética. La cabina del chofer del bus quedó bajo el agua. Los pasajeros abrieron las ventanas y rompieron otras para escapar. Al rescate llegaron militares y ciudadanos en canoa que estaban cerca. Como estaba el chofer estaba clavado y como cayó en el agua, estaba ya hundiendo, se lo sacaron y ahí rompieron la ventana y salieron ahí poco a poco. Algunos pasajeros sufrieron golpes y contusiones. Ellos fueron atendidos en esta zona, que está entre las provincias de Santo Domingo de los Áchilas y Pichincha. Luego llegó maquinaria para sacar al bus del agua. El Metro de Quito empezará a cobrar por el servicio desde este martes, mañana. Las recomendaciones y horarios para los ciudadanos que utilizarán este medio de transporte en la capital los tiene ahora Byron Andino. Escuchen. El Metro de Quito arranca con la fase de cobro a los usuarios desde este martes. Los pases de cortesía que se emitían hasta anteriores días ya no serán válidos. Al momento, el pago será en efectivo en las taquillas de las 15 estaciones habilitadas. Después, el metro tendrá otras formas de cobro. El costo normal será de 45 centavos. La tarifa para estudiantes hasta el bachillerato es de 22 centavos, mientras que las personas con discapacidad pagarán 10 centavos. Cada boleto tendrá un código QR impreso que será activado para entrar y salir de cada estación, por lo que cada usuario debe conservar el pase hasta el final de su recorrido. El metro funcionará en los horarios de 7 a 10 horas y de 16 horas 40 a 19 horas 30. Se calcula que un viaje entre Quitumbe y El Labrador, entre sur y norte, demorará 35 minutos. En cada tren se pueden movilizar 1.200 ciudadanos. El municipio de Quito informó que desde enero 180.000 personas estuvieron en los viajes de inducción, familiarizándose con este nuevo servicio de transporte, que tuvo una inversión de más de $2.000 millones y que empieza a funcionar tras un retraso de años. Vamos a la pausa y más adelante, ¿cómo le fue al turismo durante el feriado por el Día del Trabajador? Vamos a verlo. La contratación pública se volvió una mala palabra debido a los sobreprecios y a los contratos amañados. ¿Cuáles son los otros problemas que, por ejemplo, entorpecen que el Estado equipe rápidamente la policía contra la delincuencia? Véalo en la trama de la contratación pública por Televistazo y Ecuavisa.com desde este martes a las 13:19. El sector hotelero de Santa Elena calificó como buena la concurrencia de turistas en este feriado, con una ocupación de más de 3.000 personas, aunque las visitas a los centros nocturnos disminuyeron debido al toque de queda. Aprovechando el feriado de 3 días, miles de turistas coparon los balnearios de la provincia de Santa Elena. Uno de los sitios escogidos por los visitantes fue la playa de Salinas, donde los paseos en bote y otros deportes acuáticos la vuelven atractiva. Pero para los representantes del sector turístico, estos días no llenaron sus expectativas, aunque fue mejor que el feriado de Semana Santa. No hay que quejarse, sí ha habido más o menos un 60% de los anteriores feriados que ha habido. Según la Cámara de Turismo de Santa Elena, solo se hospedaron unas 3.000 personas en los 80 hoteles que hay en la provincia. Se vio un 70% de personas, aglomeraciones, pero bueno, como le repito, esas personas no se quedan, se van. Asimismo, unas 10.000 personas llegaron este fin de semana a la comuna Montañita
para disfrutar de la música, la gastronomía y el ambiente nocturno de sus bares y discotecas. El mal tiempo y la inseguridad fueron motivos que marcaron la reducción de turistas, además de la violencia en esa provincia. A nosotros nos perjudica Montañita, no es una ciudad, es un pueblito pequeño, que nos cuidamos todos. De acuerdo con la Comisión de Tránsito del Ecuador, 57.732 vehículos salieron desde Guayaquil a los balnearios de la provincia de Santa Elena durante estos 3 días. Los ciudadanos que se quedaron en Quito durante este feriado buscaron la manera de distraerse y descansar. Asistieron a distintos espacios públicos. Visitaron los balnearios, por ejemplo, en el Tingo, donde hubo amplia audiencia de las familias para disfrutar y distraerse. También los ciudadanos visitaron parques como La Carolina, donde el comercio se dinamizó. La parroquia Chuquiribamba de la provincia de Loja celebró sus tradicionales fiestas con las llamadas escaramuzas. En este evento, que se realiza el último domingo de abril, participaron 300 jinetes. Veamos. Esos hombres guerreros, esos hombres fuertes, esos hombres valientes. Bravo, señor. Bravo. 280 jinetes eran de Chuquiribamba y otros 20 de los cantones Paltas, Olmedo y Catamayo. Al finalizar el evento, entregaron dulces a los asistentes y como parte de la celebración hicieron el clásico brindis de aguado de leche, una bebida tradicional de esta parroquia de aproximadamente 3.000 habitantes, donde los jinetes deleitaron al público con trucos, presentaciones en pareja y también coreografías grupales. Stalin Vivanco y su esposa llegaron desde el cantón Paltas para participar con sus 4 caballos. Yo soy devoto desde muy niño de San Vicente Ferrer, toda la vida lo venero y estoy para venerarlo todo siempre. En honor a San Vicente Ferrer, tras recibir la bendición, cerca de 2.000 feligreses y 300 jinetes salieron en una procesión al ritmo de la banda municipal. Pues bien, ha llegado el momento de la despedida. ¿Qué pasa conmigo ahora? Empiezo a sentir un vacío tremendo al abandonar este estudio de Ecuavisa, donde queda el eco de tantas palabras y el silencio de tantos pensamientos que han tejido la historia de nuestro país y del mundo en más de 5 décadas. Ahora empieza el vacío, como tantas veces fue la plenitud en el ejercicio permanente de comunicar con la verdad. La verdad, que es la suma de los principios y los valores que llevo dentro y quiero dejar como legado a los jóvenes de mi país. Este trabajo, para mí, nunca fue una obligación, sino el sueño que se hacía realidad todos los días. Los animo a perseguir también su sueño, no importa los obstáculos ni las dificultades. Yo crecí en un hogar con escasez, en una época con pocas oportunidades, lo cual me hizo entender que era yo quien debía labrar mi propio futuro. Y entonces abracé el periodismo desde muy joven. A los 17 años estuve en la radio y a los 25 años en la televisión. Por momentos pensé que el tiempo no transcurría porque me sentía tan arraigado a este mundo de las noticias y me costaba creer que llegaría este día, el día de la despedida. Pero bien sabemos que el tiempo se reparte en ciclos, que conforme se abren también tienen que cerrarse en algún momento. Y este es el momento. En todo caso, me voy satisfecho de lo que he hecho, obedeciendo a mi vocación y a mi propósito de vida. Siempre quise ser periodista y comunicador. Estos 56 años de servicio en la televisión, en esta profesión,
tan noble, me llenan de orgullo, sí señor, me llenan de orgullo. Claro, no ha sido fácil. Hemos luchado contra la incomprensión, contra los obstáculos, contra los enemigos de la libertad de expresión, contra las crisis económicas sucesivas que han arrastrado al país en estas décadas y también contra las amenazas que no han faltado. Recuerdo los primeros días hace 56 años. El primer desafío fue completar un poco o el poco conocimiento que teníamos de la televisión en sí y del periodismo televisado en particular. La naturaleza del oficio del periodista está en conocer que lo que nos rodea, los hechos y los protagonistas, es la materia sobre la que tenemos que informar. Y no es la de ser intérprete de uno mismo. Pero yo tuve que empezar por mirarme a mí mismo en un espejo, en lo externo y en lo interno. ¿Qué encontré? Bueno, allí estaba mi vocación de siempre, cultivada prácticamente desde niño. Y en cuanto a la televisión, recordé una experiencia que tuve en la Escuela de Comunicación de Syracuse, Estados Unidos. Fue algo fortuito. Yo estaba en la radio todavía. Estaba de visita en aquella escuela y concedí, a pedido, ¿no?, una larga entrevista a un grupo de estudiantes. Cuando terminó el programa en circuito cerrado, el profesor que dirigía este programa me dijo: usted debe trabajar en televisión. You must, me dijo en inglés. Y aludió así a mis condiciones naturales de comunicador. Eso me llevó a conocer al día siguiente al señor Walter Cronkite de la CBS, el más importante anchor de la televisión americana. Recibí muchos consejos de él. Por ejemplo, había que tender puentes con la sociedad de la que éramos sus vigías. Esa fue la primera responsabilidad que asumí. El verdadero periodismo no estaba en las fuentes de rigor como las entidades públicas, sino en lo que la gente esperaba de nosotros. Y en esa línea siempre fui positivo, seguro y desde luego útil. Traté siempre de ser útil. Las categorías éticas y morales están en la esencia del periodismo. Yo lo supe siempre, quizás desde mi formación familiar. Bueno, esto es, sobre todas las cosas, lo que quiero dejar a los jóvenes de toda condición, sobre todo a los periodistas que han abrazado esta carrera. La televisión no es un juego. Hay que tener a mano siempre, para respetarlo por supuesto, el código de ética, los manuales de redacción, de producción, de operación, que muestran el grado de madurez de la organización periodística. La objetividad, la transparencia, la independencia y la imparcialidad. Decidí que mi último día sea justamente el 1 de mayo, Día del Trabajo, para resaltar el significado de esta fecha histórica y pedirle a los jóvenes ecuatorianos que mantengan sus sueños, sus esfuerzos y realizaciones. Con su trabajo transformarán su vida y la del país. Ojo, yo que he sido observador de nuestro Ecuador, les digo que venzamos el pesimismo que siempre nos agobia y construyamos la sociedad que queremos con nuestro trabajo, desde lo personal. ¿Qué más?
Pues, gracias. Gracias al público, a ustedes, que siempre me dieron su confianza y su respaldo. A los directivos y compañeros de Ecuavisa. Gracias a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Y ¿por qué no? Gracias a mis padres, que aunque ya no están aquí, están en el cielo. Siempre me impulsaron en el camino y salir adelante con la satisfacción de ellos primero. A todos ustedes, a todos, gracias y hasta siempre. Amigos de Canal 2, nuevamente con ustedes. Hacia las 11 de la mañana. Cuando yo salí del estudio, Javier me estaba esperando, me dio un abrazo y me dijo, usted tiene que trabajar conmigo. La televisión se ha convertido en poco tiempo en uno de los principales instrumentos de información, cultura y esparcimiento. Sí, así se inició la historia de este canal hace 56 años. Una historia que es parte de las mejores páginas del periodismo ecuatoriano, con dos grandes protagonistas, usted, Alfonso Espinosa, y Javier Alvarado Roca. Alfonso ha sido el rostro de Ecuavisa, el garante de la independencia de sus equipos de periodistas, la voz de la credibilidad. Gracias a nombre de todos por haber ennoblecido el periodismo, sobre todo en los momentos más turbios de la política nacional, como lo recordó el fundador y presidente de Ecuavisa, Javier Alvarado Roca, el viernes pasado, durante un homenaje sencillo pero caluroso que organizamos sus compañeros de trabajo. Este es un día de gran pena, pero estamos todos muy alegres y sonreídos aquí. Pero es una pena porque estamos perdiendo el símbolo que abrazó el idealismo que impulsó a fundarse esta estación de televisión. Usted la representó como periodista, como imagen de este canal de televisión y lo hizo con una posición independiente ante tantos intereses creados que hay en esta vida política de este país. Usted sirvió a la causa noble del periodismo. Ha sido una jornada muy linda, Alfonso, estos 56 años de estar al pie del cañón de la noticia. Gracias, Alfonso, por todo ese aporte que usted le ha dado a Ecuavisa y a Televistazo sobre todo. Gracias a Javier Alvarado Roca por esas palabras. Y en el homenaje que rendimos este día a Alfonso Espinosa y los Monteros, tenemos un mensaje especial, el de una persona que ha sido su cómplice, su mayor apoyo y también su fuente de inspiración. En este momento tan especial para ti, que yo sé que es una decisión muy importante, la has pensado mucho, pero que ya creo que este es el momento preciso. Te quiero decir que te amo, te admiro y que siempre, siempre vas a contar conmigo. Seguiremos juntos por el camino, tomados de la mano como hasta ahora, y yo, por mi parte, agradecida con Dios y la vida que permitió que coincidamos algún momento de este camino. Mis hijos felices y yo sé que también agradecidos desde luego por el padre que tienen y que es motivo de orgullo y admiración y que siempre, siempre van a contar contigo. Un fuerte abrazo a Priscila Rendón, y es que Alfonso Espinosa de los Monteros es considerado como un referente, un ícono y también un ejemplo
¿Qué legado deja al periodismo y a las generaciones jóvenes? Colegas y excompañeros dan su testimonio. Hablar con transparencia, hablar con profesionalismo, hablar con integridad y sobre todo hablar con la verdad. Eso ha hecho Alfonso por 56 años consecutivos. Por eso es quien es. Un gran abrazo, el mejor abrazo a mi querido hermano Alfonso. Alfonso al periodismo le deja el legado del poder de la credibilidad, esa piedra angular para nuestro oficio. Pero también le deja el don de la empatía, ese haber sabido siempre conectar con lo que la gente siente, con lo que la gente espera de nosotros, pero sobre todo con lo que nuestra gente necesita saber. Tengo los mejores conceptos profesionales de Alfonso. Es un ser equilibrado, un ser inteligente, un ser de mucha tranquilidad espiritual que hace falta frente al vértigo de las noticias. Pero la imagen de Alfonso y el legado de Alfonso Espinosa de los Monteros para la televisión nacional será imborrable. Don Alfonso deja un legado de credibilidad en la televisión ecuatoriana y quienes tuvimos el placer de trabajar con él, de una responsabilidad periodística que ojalá las viejas y las nuevas generaciones adquieran. Bueno, el legado de don Alfonso sin duda es un legado de profesionalismo, de credibilidad, de perseverancia, de todos los días trabajar incansablemente por informar de la mejor manera al Ecuador. Me atrevo a decir y con certeza que Alfonso ha sido y es el mejor servidor de la comunicación de todo el Ecuador. Ha sido ejemplo e inspiración para quienes hemos arrancado, para quienes seguimos creciendo en este oficio. El legado que deja Alfonso es la credibilidad, esa capacidad de generar confianza para los que escuchan y reciben la información. Sin duda es un gran legado el que deja Alfonso, no solamente a los comunicadores, sino a la sociedad entera. Su verticalidad, su análisis sesudo y su aporte a una sociedad cada vez más convulsa. Honestidad intelectual, transparencia, perseverancia, son valores que recordaremos asociados a Alfonso Espinosa de los Monteros, cuyo legado como periodista en el Ecuador es enorme. Su legado para el periodismo ecuatoriano está también en ser inspiración para nuevas generaciones y un impulso a ser pioneros, pero sobre todo fervientes defensores de la libertad de expresión y la libertad de prensa en el Ecuador. La constancia que tú has dado, sobre todo a la hora de informar, ha hecho que el periodismo se torne de un tinte distinto. La verdad dicha en la pantalla día a día, la credibilidad que un comunicador debe tener y sobre todo la responsabilidad ante el país. Sin duda alguna nos deja un gran legado Alfonso Espinosa de los Monteros en la comunicación, a amar esta profesión, a caminar sumando y no restando. Y siempre recordando que para ser buen periodista hay que ser buena persona. Ha sido un gran referente, con una trayectoria intachable y una continuidad que incluso lo llevó a ganar un récord Guinness. Nos va a hacer muchísima falta. Un abrazo de agradecimiento, gracias por su inspiración, gracias por una carrera intachable e inspiradora. Buen viento y buena mar. Desde el Centro de Noticias Caracol en Bogotá queremos enviar un afectuoso saludo y felicitar a don Alfonso Espinosa de los Monteros por su larga trayectoria en las pantallas de Ecuavisa y por ser un referente del periodismo ecuatoriano y latinoamericano. Sí, señora, así es que esperemos que este mensaje le haga sentir nuestro reconocimiento y admiración por su dedicación a la televisión. Un abrazo y felicitaciones. Grandes palabras de todo este grupo de colegas, profesionalismo, respeto, sensibilidad y sobre todo ese amor incalculable por esta profesión, el periodismo, y cómo perennizar el reconocimiento de Ecuavisa al periodista que durante 56 años mejor lo representó. No fue fácil, les cuento, y Victoria Bastidas lo logró al sintetizar este reconocimiento a través de un busto que será colocado estos días en su querido Canal del Cerro en Guayaquil. Hacerlo a don Alfonso fue más allá del reto que implica retratar a una persona, es el reto del retrato que ya toda la población tiene de don Alfonso. ¿Y cómo compites con eso? ¿Cómo
¿Cómo dignificas eso? ¿Cómo haces que las personas que se acerquen al retrato digan, ajá, lo logró o valió la pena? Salgo yo del boceto y con ese boceto trazo líneas, que son las líneas que van a definir mi estructura. Esa estructura la monto sobre un elemento rígido, fijo, y armo lo que va a ir debajo de todo, lo que va a soportar todo. Llega a su fin. Don Alfonso, al ser una persona de televisión, lo que él lanza siempre es el frente de su rostro. Es por eso que el busto en este caso mira un poco de esta manera, porque lo que él más manifiesta o comunica es su rostro. Entonces también eso fue como el arranque. Él tiene una mirada que aun cuando tiene los ojos pequeños, como los tiene celestes, los ojos se le salen del rostro y él comunica muchísimo a través de esos ojos. Y tiene, yo me di cuenta, esto es un secreto. Don Alfonso tiene mirada calibre 48, porque mira así como entrecerrado. Y la sonrisa, que la sonrisa de don Alfonso es una sonrisa muy sutil, pero permanente. Una vez que ya tenemos el primer molde, que es de caucho, y el contramolde de fibra de vidrio, ese es un negativo de la pieza que teníamos en arcilla. Ese negativo se lo copia en una primera pieza, en un primer positivo de cera. Y empieza el proceso más artesanal, que también es toda una ciencia, porque hay que saber dónde cortar la pieza, por dónde pasar las pestañas, y se empieza a copiar la pieza. Después va a entrar a introducirse en otro molde refractario. Este molde refractario es el que finalmente va a recibir el bronce. Yo agradezco esto, agradezco la figura limpia y pulcra que nos deja a todos los ecuatorianos, a mí, desde chiquita y hasta ahora, de regalarnos eso, regalarnos una imagen grande, una imagen famosa, una imagen importante, que para todos los ecuatorianos esa pieza termina siendo el recuerdo grato de don Alfonso. Será la gloria y la maravilla como artista. Maravilloso el trabajo de Victoria Bastidas. En los próximos días ustedes ya verán este busto en honor a Alfonso Espinosa en Ecuavisa, Guayaquil. Y no hay nada más sencillo y auténtico que un aplauso que transmite emoción, admiración, aprecio y respeto por alguien y el agradecimiento por lo recibido. La familia Ecuavisa de Guayaquil y Quito y los periodistas de canales aliados nos ponemos de pie y aplaudimos a la labor de nuestro compañero Alfonso. Asimismo le deseamos éxitos y que se multipliquen en esta etapa que inaugura tras 56 años de una fructífera labor.
por ese cariño que le tienen. Gracias. En la televisión, ella fue a un programa de concurso que presentaba yo y se sacó el premio mayor, que soy yo. Son por lo menos 80 periodistas que quieren llegar al punto llamado Tigüinza. A partir de mañana y hasta el domingo, en todas las emisiones de Televistazo, Ecuavisa recordará década por década la labor periodística de Alfonso Espinosa de los Monteros. Una emergencia se ha producido en el aeropuerto Simón Bolívar. Al señor presidente Mitterrand